¿A partir de qué momento, Carlos, tú te das cuenta que eres escritor? No pienso yo en la región más transparente, no. Pero en tu vida, ¿en qué momento dices? ¿Tú sabes en qué momento empecé a escribir a los 7 años? Vivíamos en un apartamento en Washington y yo hacía una revista, un magazine, para mi consumo y el de los habitantes de la casa de apartamentos. Ahí hablaba de las películas que había visto, de los libritos que había leído, de noticias de mi familia que no le interesaban a nadie más que a mí, y circulaba. Yo lo mandaba a circular, regresaba como estaba hecho con crayones, con colores y lápiz, pues regresaba todo borroneado. De verdad que empecé muy joven, yo tenía esa vocación muy clara, que me inculcó mucho mi padre. Mi padre tuvo un hermano muy brillante, que se llamaba como yo, Carlos Fuentes, discípulo preferido de Salvador Díaz Mirón, autor de poemas muy buenos, y de una revista literaria en Jalapa, Veracruz. Murió muy joven, a los 21 años, de una enfermedad de esas que había en los trópicos. Pero mi padre lo quería mucho a su hermano, me puso su nombre y me puso a leer desde muy niño. Por eso yo creo que enseguida tuve el sentimiento de amor a la literatura, de adhesión a la literatura, y mi primer cuento, figúrate, lo publiqué en el boletín del Instituto Nacional de Chile, que fundó Victorino Lastarria, nada menos, y yo a los 11 años pues sometí mi cuento, me lo aprobaron, y ya empecé una carrera que en cierto modo se develó cuando estaba yo en la preparatoria, hazme el favor, y hubo un concurso de cuentos. La condición es que fueran anónimos. Entonces, el día de la premiación, pues, primer lugar, con el nombre de fulano de tal, yo, Fuentes. Segundo, también. Tercero, también. Lo cual decidió la carrera política de Mario Moya Palencia, de Porfirio Muñoz Ledo, que en ese momento dijeron a la literatura. Eran los otros contendientes. Sí, nos vamos a la política. Cuando tú vas concibiendo tus personajes, Carlos, los delimitas, los escribes, les das un perfil psicológico, piensas qué edad va a tener, cuáles son sus gustos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, o la propia escritura te va llevando a ese perfil. Las dos cosas, Marisol, hay las dos cosas. Tienes ideas preconcebidas que a veces se actualizan en el papel, en la escritura, y a veces no. Resulta que creí que el señor tenía una nariz muy grande y pues era chato en realidad. Lo voy descubriendo a manera que escribo, por la manera como huele o hace el amor, que se pues no era narigón, era chato. De manera que esto se va desarrollando en la escritura, aunque siempre hay una idea. Sí, a veces hay una idea preconcebida, a veces no hay idea alguna. Es el personaje en su desarrollo el que te va diciendo, este soy yo, figúrate, de veras no sabía. Te va llevando. Te va llevando, sí. A 50 o casi 50 años de distancia, ¿qué diferencia ves en esa visión panorámica que tienes tú del México posrevolucionario, de la región más transparente, al México que novelas y que narras en Todas las familias felices? Sí, la distancia es muy grande, aunque las consecuencias eran previsibles. Claro. En cierto modo, en el 58 había todavía una cierta euforia nacional, un sentimiento de que se había hecho una revolución y aunque no había democracia, sí había una sensación de progreso, de mejoramiento paulatino de las clases sociales, de ascenso de la clase obrera, de la clase media, y eso se perdió hoy. Ahora no parece haber un proyecto nacional como no sea el de la democracia y acabar con la pobreza para que la democracia realmente se instale y no sea un ave de paso. ¿Qué buscas tú en el lector que hoy en día tiene Todas las familias felices? ¿Qué sentimientos buscabas provocar? Yo provoco el sentimiento de la lectura, de afecto a la lectura, de ganas de leer el libro en primer lugar. De eso depende todo lo demás, ¿no? Tú sabes que los libros se escriben en soledad, no en comité. Uno vive horas muy solitarias, pero muy fecundas, muy contentas, muy alegres, porque se está creando algo, porque se está apelando a la imaginación, que es una de las grandes facultades que tenemos los seres humanos. ¿Ha cambiado tu visión acerca de la función social y cultural de la literatura? Mira, yo nunca me adherí a la fe de Jean-Paul Sartre de la obligación del escritor de comprometerse políticamente. ¿Qué cantidad de escritores no se comprometieron políticamente y escribieron grandes obras? Porque la función social de la literatura, que a mí me parece inevitable, no viene de un propósito programático o propagandístico, ni siquiera de las buenas intenciones. ¿Cuántas malas novelas se escribieron en América Latina para defender al trabajador bananero? Pues bananas, ¿verdad? Porque no pasaron a la historia. Una novela tiene que ser fiel a sí misma y en la medida en que lo es, defiende los dos grandes valores de la literatura, que son el lenguaje y la imaginación.
Vuelvo a Todas las familias felices. Tú describes esta obra como una polifonía narrativa, sí, en la que pues 16 cuadros, panoramas, relatos, llamémosle como, ahora hablamos del género, pues nos van llevando a toda una concepción. Mi pregunta es, ¿tú concebiste, cuando estabas pensando en escribir Todas las familias felices, lo concebiste como un todo o fuiste pensando separadamente? Mira, hay las dos cosas. Por un lado, sí hay una concepción totalizadora de lo que vas a hacer desde el primer momento, pero luego hay los accidentes del camino, ¿verdad? Quieres llegar a Acapulco, pero no te das cuenta de la cantidad de curvas que hay. Y en esas curvas te puedes desbarrancar o puedes acelerar, depende. De manera que, pues, sí tenía una idea, pero la idea también tuvo sus hijos, sus ideas, que fueron floreciendo a lo largo del camino y enriqueciendo el concepto de la obra, me parece. ¿Cuándo surgieron los coros? Los coros es algo verdaderamente desgarrador, maravilloso. Muy pronto. Me di cuenta de que no podía contar ninguna historia de individuos, ni siquiera de familias, sin referirme a lo que pasaba afuera, a los que no tendrían voz en mi propia obra, a los que estaban clamando en la calle, pero clamando en silencio. Esta era la cosa que me interesaba. Ese afán que tiene el escritor de darle voz a los que carecen de voz, que es uno de los impulsos esenciales de la literatura, es lo que me llevó a poner entre narración y narración un coro diciendo aquí estamos. ¿Realmente existe la felicidad en la familia? ¿Se puede dar la felicidad? Existe, pero siempre va a haber quien amuele la felicidad de la familia. Eso pasa en las mejores familias. Claro, es innegable. En las peores también, ¿verdad? Ajá. Que va a haber un personaje que va a echar a perder la sopa, que parecía muy bonita, y de repente pues aparece el escarabajo en la sopa, la mosca en la sopa, que es ese maldito de las familias que nunca falta, ¿no? Siempre, nunca si falta. le escarbas tantito, todos tienen... Porque es malo, porque es antipático, porque es holgazán, porque es bruto, lo que tú quieras, te echa a perder la convivialidad familiar. Sí que en una familia hay de todo, no todo el mundo es perfecto, ni mucho menos, ¿verdad? Claro.